Pues ni modo, amigos, tendremos que seguir bateando por arriba de 300. Una mañanera más de Ángel, y debo decirle que este es el espacio donde hay claridad y allá hay confusión. Aquí hay exactitud y predicción y precisión, y allá hay vaguedades. Aquí se habla claro y de corridito, y allá se hacen pausas en las pausas. Este es el lugar, aquel es un clon y malo. Voy a tocar con usted hoy un tema que incluso me da pena tocarlo porque tiene que ver con la clase de gobernación que estamos padeciendo. Mire usted, a medida que los días van pasando, más y más cosas van apareciendo en relación con la gobernación chafa que tenemos. Son tantos los anuncios que ha hecho López, y que este programa, y que esto y que el otro, pero de repente aparece una declaración donde el gobierno dice, pues es que no tengo datos de ese programa, y de ese tampoco, y de ese tampoco. Es decir, la nave va sola, nadie en el timón, y el presidente anunciando programas, y ahora esto, y ahora el otro, y por acá y para allá. Eso es sumamente peligroso, porque no sabemos en qué momento esta nave va a chocar con un arrecife en calle o haya un naufragio. Pero lo peor de todo esto es cómo millones de mexicanos creen en la magia. ¿Recuerda usted esa ceremonia del 1 de diciembre donde el país fue transportado al siglo XIV o XV, en esa etapa precolombina o previa a la llegada de los españoles, donde las ceremonias era quemar sahumerios y las limpias y bailarle y y acá, y el presidente ahí casi en éxtasis, con los ojos llorosos, pero por el maderón que le estaban echando ahí los chamanes o quién sabe qué eran esos señores. Y luego cuando le pidió permiso a la madre tierra, ya tuvieron que abrir el pavimento con taladros de esos hidráulicos para llevarnos a ver allá la tierra, gritarle, ¡tierra! ¿Me das chance del Tren Maya? Sí, pero no te tardes, se oyó ahí desde las profundidades. Y millones de mexicanos creen en esa magia. Bueno, es a tal grado la ignorancia que campea sin control alguno en el país, que una de las tonterías en economía más grandes o más perversas y graves que pueden verse hoy en día de un gobernante, es decir, a este indicador o a este precio, vamos a permitir que aumente en el año nada más la inflación esperada. Y esto genera un círculo perverso, porque estamos alimentando expectativas inflacionarias. Porque los oferentes de productos dicen, si el límite es ese, pues de una vez yo aumento. Y eso se alimenta a sí mismo ese círculo o esa dinámica perversa. Lo estamos viendo hoy con el precio de los combustibles, de las dos gasolinas para no meternos al diésel. El presidente cree, espero que así sea y que no nos esté mintiendo, el presidente cree que el IEPS es para controlar el precio de los dos combustibles, de las dos gasolinas, que bajándole al IEPS automáticamente va a bajar el precio al público en la bomba, en el dispensario. Señor presidente, con todo respeto a su investidura y partiendo de la ignorancia completa que tiene usted en torno a los mecanismos para la formación de precios, no es así. Cuando el IEPS se le aplica a un bien, el precio ya está formado. En el caso de la factura que Pemex le entrega al propietario por transferencia electrónica, se le envía y él paga, etc., el precio de la gasolina vamos a suponer que sea, no sé, 12.50, 13 pesos. Ese es el precio.
El IEPS no forma parte del precio. Pregúntele usted a alguien del SAT o a alguien ahí en la Secretaría de Hacienda para que le expliquen. Por eso las facturas que usted de una mercancía que adquiere o de un servicio, precio unitario 100 pesos. ¿Cuántas unidades? 8, 800 pesos. Subtotal 800 pesos. Y luego dice IVA, ese es el impuesto. Es otra cosa. Ya cuando viene el total que debe usted pagar, pero ese IVA, si eran 800 pesos, esos 128 pesos no forman parte del precio ni le pertenecen al vendedor. Él debe enterar ese dinero a Hacienda. Ese dinero le pertenece al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, perdón, él lo recibe, en realidad le pertenece al erario, al gobierno federal. De tal manera, cuando dice ustedes que iniciamos para bajar el IEPS y eso se lo han llevado el 60 y tantos % los gasolineros, ellos no se pueden llevar eso. Ese dinero cuando Pemex les vende la gasolina, ellos tienen que pagarle a Pemex y él verá cómo después lo recibe de vuelta, se lo devuelven o lo compensa, la famosa compensación universal, que ahorita creo que ya se ha resuelto ese problema, y si no, bueno, pues llegará el momento en que tendrá que recuperar alguna parte o ese dinero. Pero repito, no es de que el gasolinero se quede con ese dinero. ¿Y qué es lo que hace Pemex? Si el IEPS baja, vamos a decir, de 4.81 a 3.31, 1.50, esa misma cantidad para mantener lo que tiene que pagar el gasolinero o el dueño de la estación de servicio, Pemex aumenta esa misma cantidad. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes, el gobierno federal, Ursúa, Herrera y todos, están interesados en mejorar o en evitar que se siga dañando el balance o el estado de resultados de Pemex. Pemex debe recibir más dinero para, como ha de pensar usted, señor presidente, que son una bola de idiotas y retrasados mentales los de las calificadoras y van a decir, mira qué bien. No, se dan cuenta del movimiento, hombre, es inútil hacer eso. Entonces, no pasa eso que usted dice que los gasolineros se quedan. El gasolinero hace una suma de sus costos y uno de ellos es el precio que paga, que debe de pagarle a Pemex por el litro, y ese dinero que paga el consumidor del IEPS porque el gasolinero paga otro tipo de impuestos él. Paga sobre sus utilidades. Es el impuesto sobre la renta el que paga él. También paga un IVA por los bienes que adquiere, etc. Pero esa parte de impuestos es la que va al gobierno que usted preside, que usted encabeza y dirige. De tal manera que valdría la pena, para que no se exhiba usted o para que no exhiba su profunda y completa ignorancia, valdría la pena que le dieran un pequeño taller ahí 3-4 horas y que le hicieran con palitos aquí, mire, quite y esto, porque de otra manera usted dice muchas cosas que no son ciertas. Iba a decir alguna otra cosa, pero iba a decir tonterías, pero vamos a decir no son ciertas. Estamos pues entonces ante una cosa mágica que han creído sus seguidores. Usted dijo, las dos gasolinas y el gas y esto y el otro no va a subir más allá de la inflación. ¿Y es usted Superman para controlar las variables clave de esos energéticos? ¿Usted puede controlar el precio del dólar en el mercado de divisas mexicano? ¿Usted puede controlar el precio del barril de petróleo de los crudos marcadores, el Bren, el West Texas e incluso el de la mezcla mexicana de exportación de petróleo? No, eso no los podemos controlar nosotros. Esos precios no los fijamos nosotros. Los fijan los mercados que tienen unas dimensiones mucho más grandes que el volumen que vendemos al exterior. De tal manera pues que cuando usted dice nomás va a subir la inflación, usted mismo se puso la soga al cuello. Y hoy, en vez de admitir
que por su desconocimiento de cómo funcionan las economías abiertas y ciertas variables que no puede controlar la economía mexicana, y empezando por usted mismo, en esas condiciones la gente piensa que sí puede usted hacer eso. Y entonces entran las opiniones, que son una cantidad de tonterías, a veces incluso mayores que las que dice usted. De repente, comentaba yo con Pascal hoy en la mañana, Pablo Iriart, donde dice, el gobierno o Hacienda pagó 5,000 millones de subsidio por el IEPS. ¿Pagó, mi estimado Pablo? No. Ese impuesto lo dejó de recibir el gobierno al bajar del monto que le tiene autorizado el Congreso de la Unión. Pero no lo paga el gobierno. En vez de recibir 100 pesos, recibió 85, por poner cantidades fáciles. Pero no él pagó de lo que tiene almacenado, por favor, Pablo, y muchos que piensan lo mismo que él. Esto no tiene su complejidad y hay que ponerse a estudiar o que alguien le explique esos movimientos. Y luego esa persona, no sé si ya se lo dije en la de ayer en la mañana, pero que quiten el IEPS. ¿Y quién va a dar esos 260,000 millones? Si no queremos pagar la tenencia, ¿usted cree que vamos a estar dispuestos a pagar eso? Somos una sociedad que desde que llegó Hernán Cortés buscamos cómo evadir el pago de impuestos. De tal manera, pues, que el IEPS, siendo un impuesto fácil de aplicar, que tiene beneficios indiscutibles, que no lo sepa gastar correctamente el gobierno federal, ese es otro asunto. Yo le pediría, pues, que en tratándose de los precios de los combustibles, usted escuche a Pascal del Río en Imagen Radio Primera Emisión, cuando Ángel Verdugo explica estas cosas de manera detallada, o cuando aquí las explico. Pero cuando usted escucha a algún editorialista, algún comentarista de algún medio impreso, es que ese es subsidio, porque es subsidio, usted diga, este señor es un ignorante, desconoce esto, y dé la vuelta a la página, busque a otro. Esos no son los subsidios. Ya lo he explicado muchas veces. Ya hasta me he cansado. Como decía mi mamá, ya tengo la boca chueca de explicar eso. Termino diciéndole a usted lo siguiente. En tratándose de las finanzas públicas, no hay magia. No hay magia, lo repito. Es una cosa sencilla de entender. Pero bueno, hay en este país babiantes e hipnotizados seguidores de López que se cuentan por millones, que creen que los precios de los combustibles pueden fijarse casi de manera mágica. Siento decirles que no es así. Muchas gracias y lo espero mañana con la mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Esta mañanera es la buena, no les crea a esos que andan por ahí. Esta es la buena. Gracias y nos vemos mañana.